Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, vamos a iniciar, hermanos, en esta tarde. Vamos a iniciar con la enseñanza. Y para esto me gustaría orar juntamente con cada uno de ustedes. Amén. Mientras los hermanos se van añadiendo a esta transmisión. Entonces, oremos. Señor, estamos en tu presencia esta tarde, Señor. Jesús. Gracias. Queremos pedirte de una forma especial que usted sea una vez más tratando con nuestras vidas. Jesús, por este conforme tiempo. a nuestras necesidades, Señor, conforme a la necesidad que cada uno de nosotros presentamos. Señor. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, háblanos a través de tu palabra. Amén. Jesús. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces ya quedamos listos para continuar, Sí. ¿no? Bien, gracias a mi amada esposa en esta tarde maravillosa en la cual pues estamos en la presencia de nuestro Dios. Entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Entonces ayer nos quedamos pues en la mitad de la iglesia de Tiatira. Entonces vamos a continuar desde allí para luego continuar con la lección número 4. Parece que hoy día vamos a tratar de terminar las 7 cartas del libro de Apocalipsis. Bien, entonces continuamos. Entonces sin duda vemos una profetisa literalmente que es Jezabel en la iglesia de Tiatira. Entonces habíamos visto pues que en Tiatira habían una forma de vida de la iglesia, la cual ellos habían acostumbrado a tener ciertas enseñanzas de esta mujer, de idolatría, también en cuanto a lo que tiene que ver con pago de dinero por pecados y cosas como esas, ¿no? Entonces continuamos. En el comentario bíblico pues nosotros podemos encontrar referencias al sistema, en este caso católico romano, porque eso es lo que estamos viendo según la enseñanza y según lo que ellos estaban permitiendo allí. Entonces lo que estamos viendo es como el sistema católico romano que ya estaba pues en ese lugar dando auges de poder pues presentarse en este caso, ¿no? El sistema católico romano, bien, entonces con su adoración de ídolos y su absolución de inmoralidades a través de pago o a través de dinero. Entonces ellos traían dinero y de esa manera pues ellos estaban pues dando, como quien se dice, libertad, o permitían que ya los pecados sean perdonados. Entonces traían dinero y de esa manera ellos podían hacer cualquier cosa. Entonces era una manera como de poder en este caso pagar por los pecados o por las inmoralidades que ellos estaban haciendo, y la iglesia de Tiatira pues esto lo estaba permitiendo. Entonces era algo bastante preocupante dentro de esta iglesia. Entonces ahí vemos pues en este caso pues lo que estaba ocurriendo, ¿no? Había un residuo, que decir, siempre el Señor se reserva una parte, y había una parte que el Señor se había reservado para él. Quiere decir, o sea, que entre todos los que estaban ahí en la iglesia y estaban permitiendo toda esta clase de inmoralidad, había un remanente que el Señor se había guardado. ¿Para qué? Para que estas personas puedan entrar a la tierra prometida. En este caso, pues, el Señor estaba dando a ellos que si ellos se guardaban, ellos iban a entrar, en este caso, a la tierra que ellos o que Él le había, pues, prometido a ellos. Había un remanente que era fiel, ¿no? Los demás no tendrían, pues, en este caso los demás estaban de acuerdo con esa doctrina, pero este remanente no estaba de acuerdo con esa doctrina. O sea, ellos estaban guardando su vida para Dios, estaban guardándose para el Señor, y de esa manera el Señor los estaba a ellos aprobando y les daba una promesa a ellos como personas que iban a tener acceso, en este caso, a la vida eterna. Bien, entonces seguimos. Que no habían, entonces esto no habían guardado o no habían participado de los ritos secretos de Jezabel, también conocidos como la profundidad de Satanás, porque así se conocía todos los ritos, todo lo que estaba ocurriendo en la iglesia y todo lo que se permitía, se lo conocía como, en este caso, como las profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque había toda clase de inmoralidad y la iglesia, en este caso de Tiatira, lo estaba pues tolerando.
Entonces seguimos en el versículo 25. Ninguna carga de responsabilidad fue puesta, sino solamente a que ellos sean fieles al Señor Jesucristo. Esa fue la carga que el Señor le puso a este remanente, que ellos sean fieles al Señor Jesucristo hasta cuando Él venga o cuando Él regrese, en este caso, por la iglesia. Entonces, esa fue la responsabilidad que se le dio a este remanente, no a la iglesia, porque la iglesia en sí, como estamos viendo, era una iglesia que permitía muchas cosas, pero a ese remanente solamente se le dio esa carga, que ellos sean fieles a Dios hasta cuando el Señor Jesucristo regresa. O sea, lo que quiero que usted entienda es que estas 7 iglesias es el reflejo de las iglesias de esta época. Entonces, a ese remanente en el cual usted debe de estar, el Señor le está haciendo una promesa, que usted sea fiel a Él hasta cuando Él regrese. Y cuando Él regrese a llevarlo a usted, entonces usted tendrá una vida estable en el reino de los cielos. Entonces, aquí vemos el vencedor aquí, o en este caso el cristiano que es vencedor, entonces mantendría la fe hasta cuando el Señor regrese. Entonces, eso es lo que el Señor le decía pues a este remanente. Entonces, ustedes deben de mantener, o sea, en otras palabras, el vencedor aquí es el que permanece y mantiene la fe hasta cuando el Señor regresa. Entonces, a ese el Señor le dice vencedor. Vencedor. Entonces la Biblia dice, no, el apóstol Pablo dijo, somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nosotros retenemos esa fe hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese pues a llevar a su iglesia. En el versículo 26, su recompensa sería reinar con el Señor Jesús en el milenio. ¿Pero cómo? O sea, cuando Él regrese a la tierra, Él viene con su iglesia. Entonces, la promesa que el Señor hace ahí, que si ellos son fieles hasta el final, entonces ellos irían al cielo y regresarían nuevamente con el Señor a la tierra milenaria. ¿Para qué? Para que ellos puedan gobernar, juntamente con el Señor, ¿no? El 27 dice, tendrían autoridad sobre las naciones y las regirían con mano de hierro. Esa es la promesa para los fieles, que ya suben al cielo y regresan nuevamente, en este caso pues al final de la tribulación ellos regresan nuevamente y el Señor les promete a ellos que ellos reinarán juntamente con Él, ¿no es cierto?, con mano de hierro. Cuando dice con mano de hierro quiere decir con poder y dureza, con poder y dureza. Todo pecado y rebelión sería juzgado o castigado severamente, instantáneamente. O sea que todo lo que ellos iban a hacer, en este caso la iglesia, y también pues si los que estaban ya, en este caso separados, si es que ellos también comenzaban a hacer cosas malas, el Señor también los iba a ellos a castigar de una forma pues inmediata, para que ellos también pues comiencen a alinearse y no comiencen a despegarse de la promesa o de la presencia de Dios. Amén. Seguimos el versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Entonces esa es la promesa también que le hace. Dice, y le daré la estrella de la mañana. Ahora, esta estrella de la mañana es Jesús mismo. Entonces, en otras palabras está diciendo, o sea, te daré a Jesús para que esté contigo. Es como que dice, el poder de Jesús va a estar contigo, ¿no es cierto? Entonces, veamos lo que dice el capítulo 22, 16 acerca de la estrella de la mañana, que es Jesús mismo. 22, 16. Amén. 22:16 de Apocalipsis dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces él está diciendo, yo te daré la estrella de la mañana, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que estamos recibiendo a Jesús mismo, o sea, la iglesia está recibiendo a Jesús mismo, y nosotros también en ese tiempo estamos recibiendo a Jesús mismo. Quiere decir esa comunión íntima con Él, en el Espíritu. Así como la estrella de la mañana aparece en el cielo antes que salga el sol, así Cristo aparecerá como la estrella de la mañana para recibir a sus
¿A quiénes? Pues a sus hijos, ¿no es cierto? ¿Para recibir a quién? A sus hijos, Amén. ¿no es cierto? Entonces, asimismo, Él va a aparecer como la estrella de la mañana cuando Él venga a llevar a sus hijos. Mire lo que nos dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 18. Estamos yendo rápido porque el tiempo también se nos va corriendo de la misma manera. 4, 13 al 18. Entonces, ahí está diciendo claramente, ¿no es cierto? Para que no os entristezcáis como los otros gentiles que no tienen esperanza. ¿Qué más dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, hasta el 16. A ver, no, hasta el 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. Entonces aquí vemos que así como el Señor es, ¿no es cierto?, la estrella de la mañana, asimismo Él vendrá para llevar a su iglesia, para arrebatarlos al reino de los cielos. Seguimos rápidamente. Antes de repartir en este caso el juicio, que el Señor es el sol de justicia, Él va a venir, ¿no es cierto? Porque es la promesa, Él va a venir, esa es la promesa, y con su promesa, pues entonces Él le dice que Él va a dar a Israel la tierra, en este caso, para que ellos puedan reinar. Mire lo que dice Malaquías 4:2. Entonces, esa es la promesa. Entonces, Él va a venir y a Israel le dice, pues, a la iglesia, ustedes van a reinar, a la iglesia, ustedes van a reinar, porque ustedes van a regresar nuevamente y ustedes van a regir. Malaquías 4:2. Sí. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Amén. Entonces, así es. Entonces, Él como sol de justicia se aparece, ¿no es cierto? Y trae salvación en sus alas. Quiere decir, o sea, que Él nos llevará al reino de los cielos, regresaremos nuevamente para, en este caso, estar nosotros gobernando juntamente con el Señor. Amén. Esa es la promesa para la iglesia, al que venciere, al que guardare la fe hasta lo último. Por eso dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No está diciendo el que es cristiano, no, sino el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El vencedor tendrá parte en el arrebatamiento de los santos, por supuesto, eso es lo que está diciendo el Señor. No gana, dice, no gana esto por obras, sino que sus obras muestran su genuinidad o su confianza en el Señor Jesucristo. Quiere decir que el reino de los cielos no se lo gana por obras, sino que sus obras en sí son su confianza, la genuinidad de la persona en el arrepentimiento y en la búsqueda a Dios. Así se gana el reino de los cielos, mas no por obras, no por obras, dice la Biblia. Bien, seguimos. Esto puede indicar que de aquí en adelante, solo el que venciere o los vencedores tendrán oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. El libro de San Juan, capítulo 10, verso 3 al 4. Entonces, ahí dice, y se oirá la voz. ¿No es cierto? Dice, oír lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso dice también en el versículo. Oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, eso quiere decir que parece ser que de aquí en adelante solamente los que guardan su vida para el Señor son los que van a escuchar la voz de Dios. Mas los que no están guardando su vida, ellos no van a guardar, no van a escuchar esa voz de Dios, ni van a seguir al Señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese remanente de Tiatira, no de toda la iglesia de Tiatira, sino del remanente, de lo que quedó, de eso que está reservado para el Señor. Recuerde que el Señor siempre se reserva algo para él. Libro de San Juan, capítulo 3, versículo 10, 3 al 4, para ver qué nos dice. Juan 3, 10. 10, 3 al 4. 10, 3. Ajá, ahí está diciendo, porque mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y me siguen. A ver, ¿qué dice? A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Ajá, entonces parece ser que aquí solamente los que ya están con el Señor Jesucristo y están conectados con Él, parece ser que solamente ellos son los que van a escuchar la voz del Señor, mas los otros no van a escuchar. Entonces, y serán ellos los que podrán salir de esta tierra cuando el Señor venga a llevar a la iglesia. Bien, seguimos. Podemos ver a la iglesia papal en este caso. Podemos ver a la iglesia papal, que es la obra maestra o macabra de Satanás en la tierra, con autoridad universal y en persecución cruel, con lo cual él pues ha seguido durante siglos a los hijos de Dios. Entonces, y esta persecución pues ha incluido desde la Edad Media ha sido esto. Desde la Edad Media ha venido esa persecución de una forma tan cruel contra los cristianos. Entonces, aquí es lo que nosotros encontramos como un tiempo de oscuridad. En otras palabras, el papismo, todo lo que toca mancha. Todo lo que ellos tocan mancha, ¿no? Entonces aquí encontramos, por ejemplo, la Inquisición, la Santa Inquisición. Tal vez ustedes han escuchado muchas veces la Santa Inquisición. Entonces, ¿qué era la Santa Inquisición? La Santa Inquisición comenzó en el año 1252. Entonces, antes de dar vigencia a eso, se reunieron todos los papas y todas esas autoridades, entonces, para poner un edicto contra los herejes, según ellos, contra los herejes, contra los cristianos, que se le llamaba hereje, también se puso contra, por ejemplo, brujas, bueno, y contra otras personas que también hacían mal, entre los cuales estaban los herejes, que eran los cristianos. En el siglo IV, entonces allí pues se permitió. ¿Quién fue este papa? Inocencio IV. Inocencio IV fue quien permitió o quien dio ya vigencia a la persecución de los cristianos, y ahí es donde aparece la Gran Inquisición. Y habían algunas torturas terribles en esa Gran Inquisición. Por ejemplo, habían torturas como las que se llamaban caballete o en este caso el caballo. Entonces, eso eran unas torturas demasiado terribles. También pues el aplastar los pulgares de las personas, el tormento del agua. Bueno, y así sucesivamente, la garrucha, la cuna de Judas, la doncella de hierro y la sierra. Entonces, cada una de estas era una tortura terrible para ellos. Ellos morían de una forma muy lamentable. Entonces, imagínense todo lo que ellos hicieron en la Santa Inquisición. Entonces, aquí en esta iglesia lo que vemos es todo el poder papal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es como que está resurgiendo, o como que está en su auge aquí, pues este poder papal, con todo lo que ellos estaban haciendo y también pues lo que la iglesia estaba en este caso permitiendo. Bien, entonces aquí continuamos en la lección número 4, el capítulo 3, 1 al 22, con la iglesia de Sardis, Bien, seguimos en el capítulo 3, versículo 1. Entonces, Sardis quiere decir, la palabra Sardis quiere decir los enviados o renovación. Eso significa la palabra Sardis, los enviados o renovación. Bien,
Entonces Dios revela aquí como el que tiene las 7 estrellas. Entonces así se presenta el Señor, como el que tiene las 7 estrellas de Dios y los 7 espíritus. Entonces así se presenta Él, como el que tiene las 7 estrellas y los 7 espíritus de Dios. Entonces hay que entender que el número 7 es un número perfecto. Por eso es que siempre encontramos en la Biblia 7, 7, 7, ¿no? ¿Por qué? Porque es el número perfecto. Bien, entonces es el Espíritu Santo quien controla a la iglesia y a sus mensajeros. Sardis era una iglesia de profesión sin vida. Sardis era una iglesia de profesión sin vida. Quiere decir, o sea, que más era como una iglesia simplemente que estaba ocupando un espacio en el mundo, pero que no cumplía ninguna función como iglesia de Dios. Podía cumplir una función como cualquier iglesia, pero menos como la iglesia de Dios. Tenía la forma de ser una asamblea cristiana, pero se limitaba en este caso solamente a hacer cosas que no tenían ninguna consideración, en este caso con el servicio pues a Dios, ¿no? Seguimos en el versículo 2. El Señor la llama a que vuelva al celo, nuevamente, a esa búsqueda hacia Dios. Entonces Él le dice, oiga, ustedes deben de volver nuevamente, deben de tener celo por las cosas de Dios, y deben renovarse, y deben en este caso pues ustedes buscar nuevamente la presencia de Dios. Es como que les está diciendo, oiga, ustedes están muertos, ustedes deben de tener celo de las cosas de Dios, pero sin embargo están permitiendo todo lo que ustedes están permitiendo en este caso, ¿no? Por eso Jesús les advierte que guarden el depósito sagrado de la verdad que habían ellos recibido. Entonces todas las iglesias recibieron la verdad, pero sin embargo ellos ya la habían casi terminado esa verdad. Entonces ya no había, en su depósito no había absolutamente nada de esa verdad. O sea, todo se había vaciado. Entonces, el Señor lo que estaba diciendo, oiga, ustedes deben de poner en esa cisterna que ustedes recibieron, deben poner y guardar allí la verdad. Y si de pronto se está yendo, pues deben de hacer algo, porque la verdad en ustedes ya no está existiendo, se ha ido. Pero había un remanente en Sardis, como en todo lugar, como en toda iglesia. Siempre hay un remanente en toda iglesia. Usted ve que en todas las iglesias, aunque las iglesias han sido iglesias no buenas, pero sin embargo siempre el Señor, como le digo, siempre Él se va a reservar esa porción para Él. Así que, querido hermano, tú debes estar dentro de esa porción. Amén. Entonces seguimos. Pero había un remanente en Sardis que no había perdido su testimonio cristiano. Ellos estaban guardando su vida hacia Dios. Estos cristianos no habían manchado sus vestiduras con cosas del mundo y andaban conforme a lo que Cristo les había a ellos demandado, y tenían sus vestiduras blancas que no habían sido manchadas. Entonces sus vestiduras blancas no habían sido manchadas. Entonces eso quiere decir que ellos serían los vencedores. O sea, aquellos que habían guardado sus vidas para Dios y que no habían manchado sus vestiduras, a ellos se los considera también vencedores. Porque hay que recordar que en todas las iglesias el Señor le llama a ellos vencedores. Amén. Entonces bien, seguimos. Sus vestiduras blancas hablan de la justicia de sus vidas, porque se dieron a conocer como cristianos genuinos. Sus nombres no serían borrados del libro de la vida. Aunque ya el nombre de sus amigos, de sus amigos, de sus familiares, posiblemente su nombre ya habían sido borrados, pero aquí a ellos se les dice, ustedes son vencedores, han guardado su vida, sus nombres no van a ser borrados del libro de la vida. Entonces esa es la promesa que el Señor hace al vencedor, al que permanece hasta el fin, que sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Bien, el libro de la vida es un registro de todas las personas que profesan la fe en Cristo Jesús. Entonces, el libro de la vida es el registro de todas las personas que profesan la fe en Cristo Jesús. Para todos, sin excepción alguna.
Pero de allí el Señor irá demandando de cada uno de ellos santidad. Irán demandando pues el plan de salvación. Y si el hombre que está escrito en el libro de la vida no se guarda para Dios y no hace la obra de Dios, entonces Dios tendrá que irlo borrando. Tendrá que ir saneando, ¿no es cierto? Entonces, él en el libro de la vida, Él escoge a todo. Por ejemplo, si una persona viene y se arrepiente, Dios lo anota en el libro de la vida. Pero de allí el Señor demanda a esa persona que sea una persona fiel, genuina, que se guarde para Dios, que viva para Dios. Si él no se guarda y no vive para Dios, entonces Dios lo que hará es borrar ese nombre para escribir el nombre de aquellas personas que sí se están guardando para Dios. Así que, mi querido hermano, si tú ya te entregaste al Señor, tu nombre está escrito en el libro de la vida, pero eso no quiere decir que ya tú estés listo para la salvación. No, tú tienes que guardar tu vida, tienes que santificar tu vida, porque hay la probabilidad que si tú no te santificas, si tú no guardas tu vida para Dios, hay la posibilidad de que Dios borre tu nombre y pueda escribir el nombre de alguien que sí se esté guardando para Dios. Amén. Aleluya. Entonces, eso es lo que el Señor nos está a nosotros demandando, que guardemos nuestra vida, que guardemos. Entonces recordemos que ese es el libro de la vida, ahí está el libro de la vida, nuestro nombre está escrito. Sí, pero eso no quiere decir que ya somos salvos. Nosotros tenemos que vivir una vida agradable delante de Dios para que nuestros nombres nunca se vayan a borrar de ese libro, de ese registro que está en el cielo, donde están nuestros nombres bien escritos. Ajá. Seguimos. Sardis llegó a ser una iglesia formal, ritualista, mundana y política. Esto sufrió cuando se reformó. Cuando se reformó, entonces todo esto vino a cambiar. Entonces ellos vinieron a ser una iglesia prácticamente mundana. Una iglesia donde no se guardaba absolutamente nada. Una iglesia pues que no servía más que solamente para llevarla directamente al infierno. Pero sin embargo allí el Señor siempre se guardó un remanente. Ajá. Seguimos, ahora vamos con la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3, versículos 7 al 13. La iglesia de Filadelfia. Amor fraternal significa su nombre. Ajá. Amor fraternal significa Filadelfia. Amor fraternal. Seguimos. El Señor se presenta a esta iglesia como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Entonces, así se presenta el Señor aquí a la iglesia de Filadelfia, diciéndole: yo soy el que abro, yo soy el que cierro, y cuando yo hago esto ya nadie puede hacer lo contrario. Versículo 8. En otras palabras, Él es el que tiene el control, el poder de administrar todas las cosas. Ajá. Entonces eso es lo que está presentándose Él allí, como el que tiene el poder y la administración de todas las cosas. La iglesia de Filadelfia recibió únicamente palabras de alabanzas. Filadelfia solamente recibió palabras de alabanzas de parte del Señor. Parece ser que esta iglesia es una iglesia diferente a las otras. Esta es una iglesia más ferviente, donde la gente estaba más continuamente en comunión con Dios. Ajá. Bien, seguimos. Los santos se caracterizaban por la fidelidad. Habían sido celosos de las buenas obras. Ajá, de las buenas obras. En su debilidad humana habían confiado en el Señor, y como resultado habían conservado la verdad, y habían aplicado a sus vidas esta verdad que era Cristo Jesús. Entonces parece ser que esta iglesia es un poco muy diferente. Ojalá que nosotros como iglesia en este tiempo nos podamos identificar con esta iglesia, con Filadelfia, ¿no? Donde la mayoría, podríamos decir, de los creyentes eran fieles, donde la mayoría tenía una fidelidad hacia Dios y tenía un compromiso con Dios. La verdad ellos no la habían cambiado.
A pesar de las debilidades humanas, a pesar de los problemas que ellos como iglesia habían tenido, ellos se habían mantenido fieles a Dios como un ejemplo para las demás congregaciones, como un ejemplo para las demás personas que deben de saber que sí se puede vivir en santidad y en honestidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice: yo no puedo vivir en honestidad, no puedo guardar mi vida porque usted no conoce el lugar en el que yo vivo. No, señores, cuando alguien quiere guardar su vida para Dios, no importa si así viva en el mismo infierno, el hombre se guarda para Dios. Así que usted no puede venir a decirle al Señor: Señor, si tú supieras dónde yo vivo. El Señor te puede decir: pues yo sé dónde vivo, y yo sé que hay gente que es fiel aún en el mismo infierno, refiriéndose pues a la forma de vida donde ellos estén viviendo actualmente, ¿no es cierto? Seguimos el versículo 8. No habían negado el nombre de Cristo. Por eso él abría una puerta delante de ellos de oportunidad al servicio para el Señor Jesucristo, y nadie la podía cerrar. Entonces, como ellos habían sido fieles a Dios, entonces Dios les abría a ellos una puerta, una oportunidad de servicio para ellos, donde nadie la podía cerrar. ¿Por qué? Porque Dios mismo la había abierto. O sea, si el hombre es fiel a Dios, el Señor abre puertas. Y cuando el Señor abre puertas, nadie la podrá cerrar. Así venga quien venga, no podrá cerrar esa puerta. Porque Jesucristo estará con usted como poderoso gigante. Porque usted está guardando su vida para Dios. Así que usted debe ser ejemplo como los creyentes de la iglesia de Filadelfia. Mire que a pesar de que otras iglesias habían caído y no estaban siendo fieles a Dios, aquí encontramos a Filadelfia, la mayoría siendo fieles a Dios. Entonces, aquí Filadelfia lo único que recibe es palabra de aprobación. Ojalá que Dios nos esté aprobando a nosotros y nos esté diciendo: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, pues en lo mucho te voy a poner, porque voy a abrir puerta para ti. Así que Dios está abriendo puerta. Él quiere abrir puerta para usted, así que no haga que el Dios cierre la puerta. ¿Cuándo el Señor va a cerrar la puerta? Cuando usted comience a alejarse de la presencia de Él. Bien, seguimos. El versículo 9. Los judíos que los habían oprimido tanto, de una forma tan amargamente, serían humillados delante de estos cristianos sencillos. Aquellos que habían reclamado ser el pueblo escogido de Dios, aunque realmente no eran así, sino que eran una sinagoga de Satanás, serían obligados a confesar que los cristianos de esa época, o los cristianos de la iglesia de Filadelfia, eran la iglesia realmente, o los hijos escogidos de Dios. O sea, aquí cuando se está refiriendo a esto, se está refiriendo a los judíos, aquellos judíos que ellos pues habían hecho cosas malas contra la iglesia, que la habían injuriado, que la habían despreciado, que la habían torturado a los cristianos. Pues ellos tenían que dar gloria a Dios por parte de esta iglesia, porque esta iglesia, a pesar de todas las torturas, esta iglesia se mantuvo firme. Esta iglesia se mantuvo como verdaderos hijos de Dios, creyendo en el autor y en el consumador de su fe. Porque los creyentes en Filadelfia habían guardado la verdad de Dios al vivirla de una forma completamente plena en el Señor Jesucristo. Entonces ellos habían guardado su vida, su vida estaba guardada para Dios, y nadie a ellos los pudo, en este caso, quitar la mirada de donde ellos habían puesto, que era el autor y el consumador de la fe de ellos. Aunque ellos habían tenido muchas persecuciones, porque aquí está diciendo claramente que los judíos los habían perseguido, los habían maltratado, y finalmente estos mismos judíos reconocerían a esta iglesia y le darían honra a estas personas, porque estas personas se supieron guardar para Dios, vivieron para Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios está demandando en estos tiempos, personas que puedan amar a Dios sinceramente con el corazón. Seguimos con Filadelfia. La venida de Cristo
en este caso, la venida del Señor Jesucristo se pone delante de los santos. O sea, quiere decir que el Señor está delante de ellos diciéndole, mire, yo voy a venir pronto, así que retengan todavía lo que ustedes tienen, sigan tal como ustedes están. ¿Por qué? Porque el Señor está en este caso aprobando lo que ellos están haciendo. El versículo 11. No deben dejar que nadie robe la corona del vencedor. Eso es lo que el Señor le dice. Ustedes no deben dejar que nadie robe la corona de ustedes, porque ustedes son vencedores. Y esta corona yo se la otorgo solamente al que vence, solamente al vencedor. Por eso el Señor está diciendo, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, está diciendo, yo doy palabras de aprobación para ustedes, pero no se descuiden, no se descuiden. Ustedes sigan fieles a Dios, sigan confiando en el Señor y sigan guardando su vida, porque la corona de la vida es para ustedes, los vencedores. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Seguimos. El vencedor será hecho columna y baluarte. Escúcheme bien. El vencedor será hecho columna y baluarte en el santuario de Dios. Eso quiere decir que ellos tendrán fuerza y seguridad permanente. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir entonces, ustedes tendrán fuerza y seguridad permanente. Cuando dice ustedes serán baluartes en la casa del Señor, le está diciendo ustedes tendrán fuerza, tendrán seguridad permanente. ¿Para qué? Para que de esta forma ustedes puedan sentir el gozo y puedan salir vencedores. Aleluya. Entonces es lo que el Señor nos dice, seremos baluartes. Cuando está diciendo seremos baluartes, está diciendo ustedes son la fuerza, son la seguridad permanente que ustedes tienen, porque ustedes han creído en aquel que dio la vida en la cruz del Calvario para redimirlos de sus pecados. Entonces eso es lo que el Cordero en este caso le está diciendo a ellos, les está asegurando que ellos tienen seguridad, paz y gozo en sus vidas. Bien, seguimos. El vencedor tendrá 3 nombres escritos. Eso es lo que le dice el Señor. Mire, ustedes que son los vencedores tendrán 3 nombres escritos. ¿Cuál es el primero? El nombre de Dios. El segundo, el nombre de la nueva Jerusalén que desciende de los cielos. Aleluya. El tercero, el nombre del Señor Jesús. Así pues, de esta manera ellos van a ser identificados como propiedad de Jesús. O sea, en otras palabras, son los sellos de seguridad que ellos tienen de que son propiedad del Señor Jesús. O sea, eso quiere decir que ellos son una propiedad apartada y que ellos no van a sufrir ningún mal. No van a sufrir ningún mal. Eso quiere decir que ellos están reservados para el momento cuando el Señor venga a llevar a su iglesia. Ellos serán levantados. ¿Por qué? Porque tienen ahora ya ese sello en sus vidas. Arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Oiga, ahí están esa es la clave. Esos son los 3 nombres que se le dan a ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan entrar al reino de los cielos y por supuesto vivir una vida en santidad. Ese es el sello de garantía y ese es el sello que se le está dando aquí a la iglesia para que ellos sean reconocidos como propiedad del Señor Jesús. Así que yo soy una propiedad del reino de los cielos. Yo me siento una propiedad del Señor Jesucristo. Por eso es que yo no puedo resistirme cuando Él quiere hacer algo. Tengo que decirle al Señor, usted es mi dueño, así que usted puede hacer conmigo lo que usted quiera porque soy su propiedad y estoy listo para poder hacer lo que usted demande, porque yo un día quiero estar en el reino de los cielos. Quiero escapar de la persecución, quiero escapar de todas las cosas que hay en este mundo. Gloria al nombre de Jesús. Bien, el 13 dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Eso dice el versículo 13. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La iglesia de Filadelfia es tomada como símbolo. Escúcheme bien. La iglesia de Filadelfia es tomada como símbolo del gran despertar evangélico a principios del siglo XIX, donde se recobró en este caso pues la verdad de la iglesia y la venida del Espíritu Santo. Entonces,
Esta iglesia se hace referencia al principio, ¿no es cierto?, en ese periodo, en el siglo XIX, cuando apareció ese nuevo resurgir, cuando volvió esa nueva unción, podríamos decir así, del Señor Jesucristo, de la verdad, con la venida del Espíritu Santo. Entonces, a esa época se hace referencia la iglesia de Filadelfia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Oiga, qué bueno que nosotros podemos tener estas verdades de Dios en nuestras vidas. Bien, al ver que los cristianos gozaban de la recuperación de estas verdades, ¿no es cierto?, Satanás quiso o intentó poner un poco de levadura para leudar a la iglesia, pero la iglesia le dijo: no, Señor, aquí las puertas están cerradas para el pecado. Así que si usted va a traer sus cosas para querer que nuestras vidas comiencen a elevarse de una forma no buena, pues le decimos que no. Rechazamos toda levadura maligna, rechazamos toda clase de pecado, toda clase de inmoralidad. Nosotros nos hemos guardado para Dios, por lo tanto no nos vamos a contaminar. Nos hemos guardado y nuestra vida está escondida en los brazos de Cristo Jesús. Entonces esta iglesia fue la única iglesia que se comportó como verdaderos cristianos, que no dieron lugar al diablo, aunque ella quiso de una y de otra manera llevar sus costumbres, llevar sus maldades, llevar sus iniquidades. Pero la iglesia cerró la puerta y dijo: no, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, no nos vamos a dejar convencer, porque en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma reina el dador de la vida. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Esa es la iglesia que Dios está buscando. Amén. La iglesia de Filadelfia, esa es la iglesia que Dios está buscando, una iglesia de poder, una iglesia que no se deje convencer por cosas baratas que el mundo está ofreciendo. Nosotros no somos de los que andamos buscando cosas baratas en el mundo, nosotros somos de los que buscamos cosas eternas del reino de los cielos. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Oiga, qué bueno es estar en la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Y vamos a entrar a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea. Entramos a esta última iglesia, el capítulo 3, versículo 14 al 22. Oiga, quisiera quedarme con la iglesia de Filadelfia, quisiera quedarme allí, porque yo pues de mi parte me estoy como reconociendo dentro de esa iglesia, como parte de esa iglesia. ¿Por qué? Porque yo trato de hacer todo lo posible para guardar mi vida para Dios, y quisiera quedarme allí, pero tenemos que seguir con otra iglesia que es todo lo contrario, una iglesia que era realmente mundana, una iglesia donde no había ningún temor de Dios, la iglesia de la Odisea. Bien, la gente reina o el juicio de la gente, eso significa la Odisea. La gente reina o el juicio de la gente. Oiga, el mismo título del nombre de la iglesia lo está diciendo todo. Lo está diciendo todo. Verso 14. La carta finalmente a la Odisea. El Señor Jesús habla de sí mismo como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así se está presentando el Señor a esta última carta de la Odisea, como el Amén. Él se presenta como el Amén. Aleluya. Él se presenta como el Amén. Es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. El Amén, cuando se presenta como el Amén, está diciendo que Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Además, es digno de toda confianza, porque el testimonio de Dios es verdadero. Entonces, eso quiere decir el Amén. Cuando Él se presenta como el Amén, eso es lo que está diciendo. O sea que Él es digno de toda confianza, que Él trae en sí todas las cosas a la existencia. Finalmente, es el manantial de toda la creación de Dios. Es el manantial de toda la creación de Dios. Quiere decir, o sea, que Él es el mismo que fundó todas las cosas, y que sin Él nada de lo que existe puede existir. Amén. Seguimos entonces rápidamente, porque el tiempo se nos va. Entonces quiere decir que Él es el dueño de toda la creación.
Él es el dueño de toda la creación. Seguimos. La expresión principio de la creación que encontramos allí en el capítulo 14, la expresión que hay allí, el principio de toda la creación de Dios, no quiere decir que Él fue la primera persona creada o que Él fue un ser creado. No quiere decir eso, porque muchas personas piensan que Él es el primer ser que fue creado. Entonces, esa expresión no quiere decir que Él fue la primera persona que fue creada, de ninguna manera. Entonces, lo que el Señor quiere decir en esto es que Él es el creador de todas las cosas. Lo que quiere decir es que Él es la preeminencia de todo. Que Él es la preeminencia de todo. O sea, que Él es el primero en todo. Eso es lo que quiere decir esa palabra allí cuando dice esa expresión, el principio de la creación. No está hablando que Él es el primero, sino que Él es el primero en todas las cosas. Está hablando de la preeminencia de Él, la preeminencia que Él tiene en todas las cosas. Amén. Veamos lo que dice Colosenses capítulo 1:18 y Romanos 14:9. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo Él tenga la preeminencia. ¿Por qué? Porque Él es el primero de todos. Él es el primero en todo y de todo Él es el primero. Eso es lo que está diciendo allí. Romanos 14:9, ¿qué nos dice? Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Entonces, aquí lo que se está refiriendo con la preeminencia es que Él se recibe como el creador de todas las cosas. Amén. Que Él se recibe como creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque nada de lo que existe existiera si no hubiera sido, ¿por qué? Por la voluntad y la decisión de Él. No quiere decir este título, no quiere decir el título principio, no quiere decir sino que Él es el principio en todas las cosas, como yo le estoy diciendo. Él es el comienzo de toda la creación. Él es el comienzo de toda la creación. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, 17 y 18. Quiere decir, o sea, que Él es el principio. Él es el origen mismo. Colosenses 1. Colosenses 1, 15, 17. 15, 16 y 17. Amén. Él es la imagen del Dios invisible. Ahí mira lo que dice. Él es la imagen del Dios invisible. O sea que Él es el principio de todos. ¿Qué más? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. A ver, leímos el Colosenses 1, 15 al 17. Ya, el 16, mire lo que dice. El 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él, dice, mire, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Y qué más dice el otro versículo? Mire lo que dice el otro versículo. Y Él es antes de todas las cosas. Mire, y Él es antes de todas las cosas. ¿Y qué más dice? Y todas las cosas por Él subsisten. Y todas las cosas por Él subsisten. O sea que sin Él nada de lo que existe existiera. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. No estamos en doctrina, estamos aquí pasando es porque tenemos que nosotros pues comparar y hacer ver lo que estamos viendo, ¿no? Entonces seguimos rápidamente porque el tiempo se nos está yendo de una forma muy rápida. Bien, Él es el origen de todas las cosas y sin Él nada de lo que existe existiera, como ya vimos, ¿no? Volvamos a leer en el libro de Juan capítulo 1 versículo 3 y el 10. Mira lo que dice. 1, 3.
y el 10. Amén. 1:3. San Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ajá. Entonces, hablando pues en este caso de esta expresión, el principio de la creación, porque para que la gente vea y entienda que no está hablando de que Él fue el primero en ser creado, no, sino está hablando de la preeminencia de Él, de que Él es antes de todas las cosas. Entonces, el libro de San Juan capítulo 1 versículo 3 está diciendo claramente, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Todas las cosas. Todas las cosas, escúcheme bien, todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Ajá, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué más? Y sin Él. Y sin Él, escúcheme, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Pues en otras palabras está diciendo que Él es el origen de todas las cosas y sin Él nada existiera. Ajá. Amén. El 10 también, ¿qué dice? En el mundo estaba, y el mundo por Él Aleluya. fue Mire, hecho. en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero la gente no conoció al creador del mundo. Oiga, qué maravilloso, ¿no? Que nosotros conozcamos al creador del mundo, al que hizo todas las cosas, al que hizo posible todo, al que hizo el sol, las estrellas, la luna, el mar, a nosotros mismos, el que hizo las cosas que no alcanzamos a ver, los astros, las estrellas que están en la parte de arriba. ¿Quién las hizo? El Señor Jesucristo, con su poder y con su sabiduría. Él trajo a la existencia lo que no existía, lo trajo a la existencia porque Él es Dios. Aleluya. Seguimos. Y Colosenses capítulo 1:16 también está diciendo ahí mismo, ¿no? Para poder reforzar esto y continuamos. Colosenses 1:16. Amén. Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aleluya. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Oh Señor Jesús, mire, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, quiere decir todo lo que nuestros ojos no alcanzan a ver, lo que hay en el cielo y lo que hay ¿dónde? En la tierra. ¿Y qué más? Amén. Visibles e invisibles. Aleluya. Sean tronos. Oiga, qué hermoso es el Señor, Sean ¿no? dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, esto es lo que el Señor está mostrándole a la Odisea, para que ellos puedan reaccionar, para que ellos puedan darse cuenta quién era Dios. Pero sin embargo, cuando la gente es ciega, es ciega. Así le muestren lo que le muestren, cuando no quiere entender, no entiende, porque el hombre es como el mulo que no va a entender hasta que Dios no le ponga la mano. Y a veces algunos, hasta teniendo la mano de Dios encima, no quieren. Así es el hombre. Pero bueno, nosotros gracias a Dios que hemos entendido y no tenemos la necesidad de que Dios nos ponga la mano solamente para bendecirnos, eso sí, para bendecirnos y para hacernos saber que tenemos esa recompensa que nos está esperando en el reino de los cielos. Capítulo 15 y 16. Seguimos, capítulo 15 y 16. La iglesia de la Odisea no era ni caliente ni fría. Oiga, terrible, oiga, Dios mío, hasta se me espeluca el cuerpo de saber que no era ni frío ni era caliente, o sea, era intermedio, era una iglesia intermedia, era una iglesia tibia que le daba náuseas a Dios. Dice la Biblia que esta iglesia le daba náuseas a Dios. ¿Por qué? Porque era tibia y el Señor le dijo, oye, me hubiera gustado que fueras caliente para que estés en el espíritu como la iglesia que acabamos de ver, Filadelfia, o que seas una iglesia completamente pues ya que no conoces a Dios para que te vayas directamente al infierno. Pero lamentablemente pues ustedes profesan seguirme, así que tengo que poner asunto en esto, pero ustedes me son, en otras palabras, repudiables. Oiga, imagínense que el Señor nos diga de esa manera que somos repudiables ante Él. Pero el Señor le dice a ellos, ustedes me son repudiables, no puedo soportarlos en la boca. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando alguien tenía esa agua en la boca, una agua así media tibia, es algo repugnante que no se puede estar en el estómago y el estómago se revuelve. Entonces eso es lo que el Señor está diciendo. Ustedes me dan repudio y me dan vómito al ver lo que ustedes están haciendo. Pero la Odisea
farisea no estaba entendiendo, porque mire lo que el Señor le estaba mostrando a ellos, mire lo que el Señor le estaba mostrando a ellos, pero ellos no entendían, no querían comprender, habían guardado su vida para el mal. Verso 17, además se caracterizaba por cuatro cosas. Además se caracterizaba por cuatro cosas. O sea, ellos pensaban que estaban bien. Ellos eran orgullosos. Oiga, hay muchas personas que estando en la iglesia están en condición como esta. Mucho cuidado. Que piensan que son superiores a los demás. Que piensan que tienen tal vez algo, por tener algo mejor, o por tener tal vez más dinero, por tener más estudio, por tener más capacidad de hablar, por tener más talento al predicar, al cantar o lo que sea. Hay mucha gente que está pensando que son mejores que los demás. No, señores, recuerde que nosotros no somos absolutamente nada. Solamente la gracia y la misericordia de Dios es la que a nosotros nos da valor, porque con título, sin título, con dinero o sin dinero nos vamos al infierno si es que no somos fieles a Dios. Así que no nos equivoquemos con Dios, no nos equivoquemos. Nosotros somos lo que somos, y lo que somos ahora como hijos de Dios se lo debemos a Él, al autor de la vida. Así que no se equivoque usted. Así que si usted está volando alto, pero no en el espíritu, sino en su propio ego, comience a bajar y comience a caminar sobre la tierra. Solamente elévese, pero a las alturas espirituales, cuando usted esté bien con el Señor Jesucristo. Eso sí le recomiendo, que suba a las alturas espirituales, pero con el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, bien, ellos se caracterizaban por cuatro cosas. Vamos a ver cuáles son. Mire, eran orgullosos. Ellos decían, yo soy rico. Qué rico van a ser. Yo soy rico, decían ellos. Yo soy rico. Tenían también se sentían autosuficientes. Me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Otra cosa más, autosatisfacción. De ninguna cosa tengo necesidad. O sea, ellos estaban, según ellos, estaban bien, porque vivían de una forma cómoda, tenían comodidades. Pero bueno, no quiero decir que las comodidades sean malas, de ninguna manera. Las comodidades que nosotros podamos tener son bendiciones de Dios que tenemos que saberlas administrar. Y mientras las sabemos administrar, nosotros vamos a ir escalando de bendición en bendición. Pero cuando nosotros ponemos la mirada, el corazón en ello, porque la Biblia dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, entonces allí se convierte en un problema, porque nosotros podemos estar como esta iglesia autosuficientes, pensando que somos autosuficientes para poder hacer lo que nosotros querramos, ¿no? O sea, ellos tenían una autosatisfacción, porque ellos decían, no tenemos ni necesidad de ninguna cosa. Bien, entonces se habían vuelto ignorantes. La Biblia dice, oiga, ustedes son unos ignorantes. Así le dice el Señor, no lo estoy diciendo yo, la Biblia lo dice. Y el Señor le dice a ellos, oye, ustedes se han vuelto ignorantes. Ignorantes quiere decir que no saben las cosas. No sabes que tú eres un desventurado. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso le dijo el Señor. O sea, el orgullo de ellos fue echado al piso. El Señor le dijo, ustedes no valen para nada. Ustedes no sirven absoluta, como cristianos no sirven para nada. Aunque como seres humanos pueden ser buenas personas, aunque como seres humanos pueden ser excelentes personas, pero para Dios Él le dijo, ustedes para mí espiritualmente no sirven para nada, solamente para ir directamente al infierno. Así que le dijo a ellos, arrepiéntanse si es que no quieren pasar la eternidad lejos de mí. Aleluya. Así que tengamos en cuenta, queridos hermanos, estas cosas. El verso 18, ya vamos a terminar con el tiempo se nos ha ido, pero vamos a terminar esto para no quedar con esto que falta, ¿no? El versículo 18, fui aconsejada por el Señor.
Fue aconsejada por el Señor. Oiga, y usted que me está escuchando en esta noche, es el mismo consejo que a usted el Señor le está dando como iglesia, en especial a usted que me está escuchando. Fue aconsejada por el Señor a comprar oro refinado en fuego. Le dijo, oye, anda y compra oro refinado en fuego. Eso es lo que tú necesitas. ¿Y qué significa eso? Eso significa justicia divina que se compra sin dinero y sin precio. Justicia divina que se compra sin dinero y sin precio. Eso dice Isaías capítulo 55:1. Eso es lo que está aconsejando el Señor y dice, oye, anda y compra sin precio, sin dinero. Justicia divina es lo que usted necesita. Justicia divina para que usted pueda comenzar a entender y a comprender y sus ojos comiencen a abrirse espiritualmente y usted se dé cuenta que sin Dios no somos absolutamente nada y el Señor no nos diga miserables, el Señor no nos vaya a decir en este caso pobres, desventurados, ciego y desnudo. ¿Qué dice Isaías 55:1? Rapidito para continuar. A todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Eso es lo que tú necesitas, justicia divina, para que de esta manera tú puedas entender que tú no eres cualquier persona para estar dependiendo de ti mismo, sino que tú dependes absolutamente de la voluntad de tu Dios. Eso debes de entender para que tengas justicia divina en tu vida. Eso el Señor le aconsejó. Otra cosa que el Señor le aconsejó fue: compra vestiduras blancas porque las que tienes ya están demasiado sucias. Así las laves, va a quedar ahí el pecado. Lo que estoy diciendo es: compra vestiduras blancas. Le estoy diciendo es: vuélvete otra vez en arrepentimiento y en búsqueda. Vuelve otra vez a tus orígenes, a tus principios. Cuando tú recién comenzaste la vida cristiana, vuélvete otra vez a ese lugar. Justicia práctica de la vida cotidiana. Eso es lo que el Señor está diciendo. Vuélvete a tus orígenes, a tus principios. Cuando tú te movías no al son de la bulla ni al son de la música, sino que tú te movías al son del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te hacía mover y te hacía revolcar en tu casa y la iglesia, porque tú estabas buscando la presencia de Él. El Señor está diciendo: te aconsejo que vuelvas a ese lugar a comprar vestiduras blancas. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y la Odisea no quería entender. La Odisea había cerrado sus oídos espirituales para escuchar la voz del Maestro. Yo te digo a ti en esta noche: abre tu oído espiritual, ábrelo, porque Dios te está hablando en esta mañana, en esta tarde. También le dijo, lo aconsejó a ungirse los ojos con colirio. Le dijo: anda y llora, anda y clama, anda y busca a Dios y llora lo más que pueda para que tus ojos puedan llenarse de lágrimas y tus lágrimas puedan enjugar tus ojos. Y ese es el colirio que tú necesitas para alcanzar a ver la realidad de la vida, y no vivas una vida engañada pensando que la forma en que tú estás llevando la vida cristiana es la correcta. No, Señor, la vida que posiblemente tú estás llevando no es la vida que le agrade a Dios. Así que pon colirio fresco en tus ojos para que la visión pueda volver a ti y puedas darte cuenta que tú no estás haciendo lo que realmente necesitas y debes hacer para que un día tú puedas escapar de esta tierra al reino de los cielos. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el Señor está diciendo: aviva el fuego que hay en ti, aviva ese fuego del Espíritu Santo. Versículo 19, se nos va el tiempo. Versículo 19. El amor inexplicable por la iglesia apóstata se ve en el versículo 19. O sea, el Señor le está diciendo a ellos: oiga, muchachos, entiéndanme por favor. Yo les estoy pidiendo que se vuelvan, les estoy diciendo qué es lo que necesitan, pero ustedes no quieren hacer caso. Ustedes se han encaprichado en quedarse en ese lado y no quieren volver. Pero el Señor les está diciendo: vuélvanse a mí y compren
esto que yo les estoy diciendo. Busquen, compren vestidura blanca, pongan colirio en sus ojos para que ustedes puedan tener un despertar espiritual en sus vidas. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Nos quedan 3 versículos, vamos rápidamente. Versículo 20. Encontramos la actitud de Cristo al final de la época de la iglesia. Con cortesía llama a la puerta e invita a los individualmente a los que están allí. No está invitando a toda la iglesia ya, porque Él sabe que la iglesia en sí está dañada, pero Él individualmente a las personas individualmente le está hablando al oído, como posiblemente te esté hablando a ti en esta tarde al oído. Te está invitando a salir, no a toda la congregación, sino Él se dirige en esta ocasión en el versículo 20, se dirige exclusivamente a cada persona individual a decirle: oigan, señores, muchachos, hijos, ustedes compren lo que yo les he dicho y salgan de esa cueva en la cual ustedes se encuentran, salgan de esa forma de vida, salgan de esa mediocridad en la cual ustedes han caído, salgan de allí y vuélvanse a mí, porque yo los estoy esperando, porque la condición que la iglesia está, van rumbo hacia el infierno. El 21 dice: y le dice Él al vencedor o al que venciere, yo les prometo que ustedes van a entrar a la tierra, pero por favor salgan de ese lugar, por favor salgan de aquel lugar. El 22 dice, se asemeja a lo que el Espíritu Santo le está diciendo a ellos: por favor salgan de ese lugar. El Señor lo que está diciendo en esta mañana, para terminar, le está diciendo a usted: mire, iglesia de Dios individualmente, no a la congregación, sino a usted individualmente, le está diciendo: oye, anda y compra vestiduras blancas, anda y compra y vuélvete a mí, porque yo te estaré esperando. Y pon colirio en tus ojos, colirio nuevo, colirio fresco, para que tus ojos puedan alcanzar a ver. Lo que el Señor está pidiendo a cada persona individualmente es un despertar en el Espíritu. Eso es lo que Dios está pidiendo para usted en esta noche, en esta tarde. Un despertar. Despertemos, queridos hermanos. Aquí estamos terminando la era de las 7 iglesias. Las cosas que serán en este tiempo estamos terminando. Hasta este momento que el Señor está aconsejando a la iglesia, le está diciendo: escapen, porque de aquí por adelante vendrá otro periodo. Pero nosotros, gracias a Dios, todavía estamos en este tiempo, todavía estamos con la oportunidad de poder llegar a la presencia de Dios. La gracia de Dios aún no se ha terminado. Cuando la iglesia levante, cuando el Señor venga y levante a su iglesia, entonces se habrá terminado la gracia. Pero hasta ahora, querido hermano, querido amigo, querido compañero, el que me esté escuchando, estamos en el tiempo de la gracia. Así que yo te animo a que vayas a comprar colirio y puedas poner en tus ojos. Ese colirio es el despertar espiritual para cada uno de los hijos de Dios individualmente. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Quedamos hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Dios mediante, mañana veremos las cosas que sucederán después de esta. Hasta este momento hemos visto las cosas que tienen que ver con referencia a las 7 iglesias, la carta a las 7 iglesias. Mañana veremos las cosas que sucederán después de estas. Quiero enseñarte en este momento el diagrama que ya está en las redes sociales, ¿no? Ahí está el diagrama. Entonces nosotros hemos llegado hasta este lugar del libro de Apocalipsis, capítulo 1 al capítulo 3. Hasta allí hemos llegado. Ahí está la era de las 7 iglesias, la carta a las 7 iglesias. Hasta allí hemos llegado. Estamos hasta esta parte, cuando el Señor viene y levanta a su iglesia. Y de allí ingresamos al nuevo periodo, las cosas que sucederán después.